No, en estos momentos vamos a hacer lo que es la base del zapato. No conocía cómo seleccionar toda una cara, así que seleccionaba todos los puntos uno a uno. Posteriormente vi cómo seleccionar todas las caras de la figura, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que tenía una base que había moldeado en forma de un óvalo. Como pueden ver, ahorita le voy a dar extrude para que se suba a la... No, ahorita le vamos a dar extrude para que baje un poco el ancho, ya que como podemos ver en nuestro diseño el zapato es un poco más pequeño arriba. Entonces vamos a probar primero de esta manera. Posteriormente vamos a agregar una esfera arriba y un cilindro para simular el zapato completo, y vamos a hacerle algunos accesorios como tornillos que son parte de lo que lleva nuestro diseño. Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño accesorio con una curva de Brettier. Como vemos, extendemos la figura para formar un medio anillo que tiene un cierto ancho. Vamos a modelar de alguna forma para que tenga la forma de una hebilla. Pues es para un cincho que tiene en el zapato nuestro personaje. Entonces de esta manera tiene que ser curvo, como vemos aquí. Formamos la curva y vamos a alargar un poco las piezas para que encajen de manera correcta. Vamos a ver, después de esto vamos a posicionarlo en donde debe de ir, siempre tratando de no moverlo en el aire, sino que trasladando en los ejes. También debemos de girarlo un poco por la forma en que va posicionado. Vamos a tener ahorita una pieza del cincho. Bueno, vamos, en este momento ya está posicionada la pieza. Como podemos ver, estamos solo mejorando de alguna manera nuestro accesorio, puesto que tiene las piezas de una forma muy corta y el cincho en la figura es algo más que largo, ¿verdad? Aún todavía no tenemos un buen dominio sobre las herramientas de Blender, ¿verdad? Así que tenemos pequeños problemas para alinearlo, pero así de esta forma es como se hizo el diseño, ¿verdad? Bueno, en estos momentos estamos realizando lo que es la otra parte del cincho, es la pieza de metal que traba el cincho, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es por medio de un cuadradito chiquito. Simplemente hicimos una pieza rectangular y la curvamos un poco, ¿verdad? Con la opción de girar, ¿verdad? Giramos la mitad de la figura y quedó curva. Ahorita la vamos a posicionar para que quede exactamente donde la necesitamos. Ahorita la tenemos colocada en donde la necesitamos, así que solo estamos posicionándola de la mejor manera, ¿verdad? Para que quede conforme lo necesitamos. Tienen que tener cierta inclinación en el eje de Z y lo movemos, como pueden ver, para que quede bien y quede conforme nosotros lo necesitamos. Podemos ver que ya tiene bastante de la forma de un cincho y solo tenemos que modificar lo suficiente para que quede bien. En estos momentos estamos haciendo una pieza más de diseño que se lleva el zapato, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es simplemente con un cilindro recortado. Como podemos ver, la figura es un cilindro, ¿verdad? Lo recortamos y lo vamos a moldear con la forma que necesitamos que tenga esta pieza. Entonces bajamos los vértices, en este caso bajamos los vértices uno a uno,
pero posteriormente los alineamos tomando los dos vértices de los lados y los siguientes hasta llegar al de en medio, con tal de que todos los vértices que estén en la misma área, en el mismo lugar, queden en la misma posición y no se mire mal de un lado, ¿verdad? Como podemos ver, ahorita estamos tratando que la figura que realizamos posteriormente nos quede bien. Al final la hicimos redonda de arriba y vamos a tratar de que nos quede de alguna forma alineada con el cilindro. Si nos damos cuenta, está un poco torcida, entonces tenemos que hallar los distintos ángulos para que se mire de alguna forma bien. Bueno, y así estuvimos probando durante bastante tiempo. Ahorita lo que vamos a hacer es agregarle pequeños tornillos que no son más que conos de un tamaño muy pequeño. Como podemos verlo ahorita, los tenemos que alinear y incrustar en la parte trasera del zapato, ya que es parte del diseño que tiene el zapato, ¿verdad? Entonces necesitamos tan siquiera unos 4 elementos de estos para que se parezca bastante al diseño original. Bueno, pues básicamente este es un diseño pequeño, pero muestra cómo podemos nosotros dejar marcas en las áreas. Entonces lo que hicimos aquí fue subdividir dos veces esta área, el cuadradito que bordea el zapato. Vamos a hacer un cubo interior, el cual con la herramienta de extrude y señalando las caras vamos a poder hacer que se vea como si entrara un agujero que sería parte del cincho de nuestro elemento. Aquí vemos con extrude nosotros metemos el área seleccionada y se ve como un agujero de la bota. Vamos a ver, ha quedado como un agujero y de estos hacemos varios alrededor. Bueno, aquí ya tenemos el zapato terminado. Como podemos ver, hay ciertas figuras que quedaron de alguna forma sobresaliendo, pero esta área de arriba no importa porque va a quedar dentro de otra figura que va a ser el pantalón del personaje, ¿verdad? Entonces aquí está el zapato ya terminado. El otro zapato es solo copia de este. Pues vamos a ver cómo se hace una pieza del pantalón. La camisa y el pantalón prácticamente se hicieron de la misma manera. Aquí podemos ver que tenemos un cilindro partido en varias partes, a las cuales les hemos hecho cierta textura abajo, ¿verdad? Y esta textura es como para simular que está arrugado el pantalón. Lo podemos ver ahí en la imagen. Entonces vamos a señalar los anillos y a ir dándole forma conforme vayamos viendo que va quedando bien, ¿verdad? Entonces lo vamos a, por el momento estamos tratando de hacer una textura de un pantalón arrugado que se pueda ver bien. Todas las demás partes se hicieron igual, así que no se va a mostrar todas las partes, ¿verdad? Prácticamente es la misma parte girada, expandida o modificada de alguna manera, o utilizando mirror, ¿verdad? La herramienta de mirror para que no desgastemos tanto tiempo haciendo piezas que prácticamente son iguales. Ajá. Vamos a ver cómo se hace el pantalón y vamos a tomar las partes más importantes. En estos momentos estamos viendo cómo vamos a posicionar la pieza del pantalón. Ya la pieza está terminada, está partida en varias partes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que nos quede centrada y de que de alguna forma no se sobresalga en las otras piezas. Lo que va a pasar es que va a ser un poco grande, ¿verdad? Pero le vamos a hacer escalate al final para que podamos ver de que quede exactamente del tamaño que es en relación al zapato que habíamos construido anteriormente. Podemos ver que esta pieza pues es la parte inferior. Todavía estamos empezando, estamos construyendo las piezas, así que vamos a tener un poco de más tiempo en video, ¿verdad?
Ahorita lo que estamos haciendo pues es una pieza metálica que lleva encima de las piernas, es el sello, podría decir, para que sea totalmente cerrado al vacío el traje. Como pueden ver, es solo un círculo que vamos formando por pedazos, ¿verdad? Con extrude y escalate pues vamos formando todas las piezas una por una. Simplemente es de ir moldeándolas conforme la figura original. Vamos a ver que creamos la pieza en forma de tubo y así nos va quedando. Pues ya tenemos la pieza, como pueden ver, de los distintos ángulos, y lo que vamos a hacer es solo posicionarla y encima del pantalón que habíamos creado antes. Bueno, en este nivel, solo como algo extra, estamos viendo cómo se ponen los tornillos para que se parezca bastante al diseño original. Vamos a ponerle 8 tornillos alrededor, los cuales se pueden apreciar en la figura terminada como parte del diseño de la textura que el diseño va a tener, que nuestro personaje incluye en su diseño, ¿verdad? Rápidamente les voy a mostrar cómo se hace la siguiente parte del pantalón. Como pueden ver, tiene la misma base, ¿verdad? Que la parte de abajo es solo un cilindro que modificamos haciéndole textura para que parezca un pantalón arrugado. Entonces solo es de agregarle cierto tamaño necesario para que se vea bien y que quede acorde a lo demás de la figura. Podemos ver que ahorita ya está la pieza de arriba que habíamos hecho antes, solo la estamos arreglando de manera que quede exactamente donde la necesitamos. Bueno, ahora viene una pieza un tanto complicada, el taladro que utiliza en una de las manos, en la mano derecha. Como podemos ver, pues empezamos con un cono, ¿verdad? Lo subdividimos, ya que el taladro no es exactamente con punta, sino que es redondeado en el final. Entonces eliminamos la parte de arriba y ya con eso podemos formar el cono que va a ser el centro de nuestro. Pues como vemos, ya tenemos la parte del cono, el taladro. Entonces lo que estamos haciendo es solo haciéndole la base, que es un cilindro metálico inferior, es con extrude y con el escalate, que vamos formando la base del taladro, ¿verdad? Así nos vamos en todas las formas hasta llegar a la base del mismo. Ahora vamos a poner unos anillos alrededor del taladro, que es para simular unos tubos circulares que corren en la figura original. Lo que hicimos fue agregar un toro con un radio interior bastante pequeño de unos 0.04 y lo redujimos hasta el tamaño del taladro, ¿verdad? Entonces así es como hicimos uno de los aros interiores del taladro. Después de colocar dos de los anillos, vamos a ver, solo colocamos uno y ahora tenemos ya colocados los dos anillos. Tenemos que copiar prácticamente con Shift D y lo bajamos más. Tenemos ya dos anillos que van a simular los anillos exteriores del taladro. También tiene otro tipo de tubos que recorren la figura de la manera en que lo estamos viendo. Como podemos ver, es un cuarto de círculo en realidad, que va a recorrer desde la base hasta los anillos exteriores. Solo ponemos el cuarto de círculo y con la herramienta de seleccionar los vértices vamos moldeando de la forma de que quede como debería ser en el diseño original. Aquí podemos observar cómo quedó el taladro al final, pero aún falta lo que es la sierra del taladro. Eso lo vamos a hacer en unos momentos, pero este es el final del taladro. Bueno, después de intentar varias técnicas, lo que se pasó a hacer es generar un trozo de
de un toro, de una figura llamada toro, ¿verdad? Y lo que hacemos es hacerla un poco más pequeña en cada momento y posicionarla en el punto donde va. Entonces al después solo vamos a unir las partes de inicio y fin de cada una de las figuras que copiemos, y así vamos a formar lo que es el taladro del personaje. Como vemos, va quedando de cierta manera, y posteriormente lo que hacemos solo es unir los puntos con la herramienta de unir puntos, creando caras y punto por punto, porque es la única forma en la que pudimos formar el taladro. En estos momentos estamos observando el taladro ya terminado. Como podemos ver, lo que hicimos fue a ir formándolo. En estos momentos rápidamente les vamos a mostrar cómo se va formando el como cilindro que tiene atrás nuestro personaje. Es parte de su tanque de oxígeno. Como podemos ver, el tanque de oxígeno es básicamente un cilindro, entonces no hay ninguna complicación en él. La mayor complicación se presenta tal vez en los detalles, así como en este momento estamos haciendo una placa que tiene el cilindro, que es parte del diseño de él. Este no tiene mucha dificultad, así que solo mostramos cómo prácticamente se iba formando. Bueno, y así también tiene un cilindro con presión adentro. Es parte del personaje, ¿verdad? Lo vamos formando así, con un círculo, con extrude, con escalette vamos subiendo las piezas, puesto que estas piezas que hemos mostrado simplemente son cilindros. No hay ninguna razón para utilizar otro método, ya que este es bastante simple y efectivo a la hora de hacer este tipo de piezas. Así vamos subiendo hasta ahorita estamos haciendo unas barras que lleva, es parte del diseño también de este cilindro. Es solo un cilindro alto cruzado en la pestaña, lleva 4 de estos, pues solo de copiarlas, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna dificultad. Sí. Vamos a ver en unos momentos cómo queda cuando tiene las 4 piezas puestas. Vemos que ya ha quedado. Como un poco de contenido adicional, estamos mostrando cómo se realiza un reloj que mide la presión de uno de los cilindros. Es un pequeño cilindro que tiene la forma de una pastilla, y por dentro pues simplemente muestra una superficie en donde deberíamos dibujar un reloj en el diseño posterior. Vemos cómo con extrude y con escalette vamos formando las piezas. De esta manera se forma un reloj que posicionamos hasta arriba de uno de los cilindros, el cilindro derecho. Ahorita estamos en el proceso de creación de la cara del personaje. Como vemos, es una esfera cortada y abajo modelamos la base del mismo. Pues dejamos de un lado la hecha de la cabeza, y vamos a pasar rápidamente solo a mostrar cómo se hicieron los ojos de nuestro modelo. Podemos ver en nuestro modelo que los ojos son como linternas que lleva en la cabeza. Entonces vamos a hacerlos de esta manera, y con extrude vamos a levantarlo, ya que son de doble capa. Ahorita vamos a mostrar cómo quedan ya terminados. Aquí podemos ver cómo los ojos deben de ser colocados de forma de relieve, colocando uno encima del otro, el anterior un poco más pequeño, y de esta forma se logra el efecto de tener una base y un vidrio superior. Pues ahorita vamos a mostrar ya que los ojos no son completamente planos, ¿verdad? En el diseño podemos ver que los ojos tienen pues una parte curva. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las puntas del ojo que hemos diseñado y rotarlas de manera que quede curva, para simular este efecto. Entonces así hacemos del lado derecho, del lado izquierdo, y también del lado derecho y del lado izquierdo, viéndolos en forma del eje Y. Aquí podemos ver que estamos alineando los ojos de manera que queden
todos encima de la figura y que no se vea mal. Como podemos ver, tenemos 6 pares de ojos. Tenemos 6 ojos, serían 3 pares. Entonces ahí lo vemos en el diseño. Así debe de quedarnos. Y así vamos a tener que ir alineándolos de manera que funcionen bien. Pues como parte del casco vamos a ver cómo se hacen los anillos exteriores del casco. Como podemos ver, es un toro que redujimos. Lo hacemos de la manera de que quede del tamaño del casco. Y vamos a ponerlo encima del casco. Sí. Vamos a cortarlo. Posterior a esto vamos a cortarlo. Y vamos a hacer que quede la forma del exactamente como el personaje que estamos haciendo. Entonces lo cortamos y lo vamos a moldear de alguna manera para que quede igual. Entonces una vez hecho esto ya lo podemos copiar todas las veces. Aquí tenemos la figura ya cortada y como vemos, solo con Shift D podemos darle copiar y crear las otras 3 que son las que vamos a utilizar. Por el momento se las vamos a dejar circulares. Posteriormente les hacemos cierta textura que va acorde al diseño del personaje, pero por el momento lo vamos a dejar de esta manera. Entonces nosotros vamos a hacer que quede perfectamente centrado o lo mejor que podamos para que se mire exactamente como requiere nuestro personaje. Así también copiamos la parte de arriba para crear la malla que cubre el casco. Bueno, como pudimos observar, solo copiamos varias veces nuestra figura y tenemos exactamente 4 semicírculos con la forma que necesitamos. Entonces, como vemos aquí, seleccionamos y movemos para darle la forma acorde al personaje que diseñamos. Esto es ya bastante simple y solo necesita tener cuidado de correrlo en los ejes que son necesarios. Bueno, estos son un poco de detalles solo para que se asemeje al personaje. Simplemente hicimos una parte ancha que serían las uniones o las soldaduras y las reducimos para que tenga la manera de que se parezca bastante a nuestro diseño. Esta es otra parte, es parte de la malla de arriba. Simplemente lo que vamos a hacer es doblar para que se asemeje al diseño original que tiene unas mallas arriba. Tomamos la mitad del un cuarto del toro y lo giramos para que quede en la forma que nosotros queremos, resultando el diseño que se observa hasta arriba del personaje. De este modo ya tenemos la pieza, solo la doblamos, vemos de que quede lo mejor posible, lo mejor alineado posible. Para eso tenemos que tener un poco de paciencia y pues esta pieza la vamos a posicionar hasta arriba de nuestro casco y vamos a copiarla varias veces porque la parte de arriba es bastante repetitiva. Bueno, pues rápidamente vemos cómo vamos formando la parte de arriba. Simplemente es copiar las piezas y alinearlas de manera que queden como el diseño. Bueno, pues esta tal vez sea una de las partes más complicadas del diseño. Vamos a hacer un escudo que tiene en el frente nuestro personaje. Tenemos una curva de Bezier que copiamos para darle un ancho, ya que nuestra pieza es de manera como circular y al mismo tiempo está doblada para el centro. Vamos a ver cómo va quedando para que se reconozca la forma que se tiene. Vamos a adelantar un poco. Bueno, este es el momento en el que vamos doblando la pieza para lograr ese efecto curvo. Tenemos algunos nodos repetidos, pero posteriormente los vamos a eliminar de una vez. Primero vamos a girar la pieza para formar el efecto circular. Como podemos ver con la pieza inicial y extrude, fuimos haciendo que la pieza fuera tomando forma. Podemos ver que vamos modificándola, vamos moviéndola poco por poco, vamos formando el escudo del personaje. En este momento podemos observar que ya tenemos bastante del escudo del personaje. Lo que vamos a hacer ahorita es hacer un círculo para que forme la parte siguiente, ya que no podemos hacerla de una sola vez. Tenemos que encontrar un círculo que tenga
el tamaño y la forma correctos, y vamos a girarlo en cierto modo. Vamos a hacer que este case formando un marco circular en donde vamos a poner la cabeza después. Entonces nosotros tenemos ya un círculo que tiene el mismo radio que el que está enfrente de él, y este lo vamos a utilizar para hacer el marco en donde va a ir posteriormente la cabeza. De igual manera lo seleccionamos y vamos a hacer extrude hacia la parte exterior. Podemos ver que ya va tomando forma. En las esquinas tuvimos un poco de problema, pero con un poco de paciencia y estar modificando los ángulos de las esquinas, pues logramos el efecto que queríamos, que es el de una línea continua alrededor de nuestra figura. Bueno, en esta parte, como podemos ver, ya tenemos casi todo el escudo hecho. Estamos haciendo un área en donde va a ir la cabeza. Tiene que tener un pequeño pliegue, aunque cuesta un poco, ya que la forma no nos permite solo extraerlo, sino que tenemos que modificar los puntos de alguna manera. Ahorita ya está la figura terminada, como podemos ver. Vamos a darle una vista de objeto y podemos ver que ahí está el escudo. Vamos a tener que modificarle ciertos tamaños posteriormente, pero ahorita por el momento ya está. Bueno, pues ahorita vamos a hacer la parte de abajo. Como podemos ver, es bastante simple, es solo un cilindro, en realidad 3 cilindros girados de cierta manera, que nos van a dar el efecto de una parte inferior de nuestro modelo. Podemos ver cómo giramos la parte para ir formando lo que va a ser la base, y posteriormente, agarrando cada nodo de nuestros círculos, vamos a formar por medio de la función de F, de unir los puntos. Vamos a lograr unir los objetos y lograr una figura sólida totalmente. Por el momento estamos solo de cierta manera haciendo que concuerden las partes y que quede de la manera más balanceada posible. Podemos ver que ahora ya tenemos la parte superior, y lo que estamos haciendo es hacer que las piernas queden exactamente donde deben ir. Pues prácticamente es solo un proceso de copiar y girar. Podemos ver que estamos usando la herramienta de mirror. Debemos buscar el ángulo correcto, ya que a la primera vez no lo logramos encontrar, pero de bastantes pruebas vamos a encontrar el ángulo correcto para girarlo. Bueno, por el momento estamos en un proceso de unir partes. Como podemos ver, estamos ya uniendo las partes que habíamos hecho antes, la cabeza y el escudo, junto con la parte inferior que ya hemos arreglado. De momento pues todavía nos falta bastante, ya que en muchas ocasiones no quedó del tamaño que debería ser. Entonces tienes que reducir las partes en X, en Y o en Z, dependiendo de cuál es el lugar por donde no estaba completamente balanceada la figura, ¿verdad? Prácticamente ahorita solo vamos a unir ciertas partes y nos vamos a pasar al área donde construimos el torso. Bueno, ahorita estamos haciendo la parte del torso. Vamos a poner unos círculos para simular los anillos de los brazos, y vamos a realizar básicamente el mismo procedimiento que habíamos realizado antes. Vamos a unir punto por punto nuestra figura. Como vemos ahí, agarramos 4 puntos y vamos a, con la tecla F, seleccionar para que se unan. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ir formándolo así por todo alrededor, y poco a poco vamos a ir formando el torso completo. En algunas partes nos vamos a tener que ir cambiando hacia la parte de abajo y uniendo los puntos con la parte de abajo para formar una figura de torso más completa. Aquí pues podemos ver claramente cómo estamos formando el torso con la parte de abajo después de haber formado con la parte de arriba. El mismo procedimiento, ¿verdad? Conectamos los puntos y al presionar F forman una cara, y así vamos a ir con todo el resto del dibujo. Como podemos ver, ya tenemos el torso completo, aunque es demasiado alto. Entonces vamos a seleccionar la parte de arriba y vamos a bajarla en el eje Z, siempre cuidando de que no se vaya a mover para ningún lado,
ya que estos movimientos hacen que quede desalineado el dibujo. Entonces vamos a moverlo solo en los ejes en los que son posibles, siempre y cuando se necesite, ¿verdad? Porque a veces se necesita formarlos de alguna otra manera. Observamos cómo lo bajamos. En realidad lo vamos a bajar más aún después, cuando nos demos cuenta de que es bastante alto para el tamaño de la figura que habíamos querido realizar. Pero estos cálculos, pues aquí vemos cómo vamos a intentar bajar la parte de abajo, y vamos a con B vamos a seleccionar todos los vértices que encontremos ahí y vamos a moverlos con Z, y lo que hacemos es bajar la cintura del diseño. Poco a poco vamos a ir bajándola, y esto es como que la armazón que va a ir abajo de toda esta parte. No se va a ver más que en algunos lados donde no cubran los accesorios del mismo, pero debe de tener una base para que se mire realista, como un objeto animado. Posterior a esto vamos a estar dando cómo se van uniendo las partes y cómo se hizo la espalda también, que es un área un poco complicada del mismo. Bueno, pues en estos momentos lo que tenemos es la parte de atrás, la parte de la espalda, que realizamos de la misma manera que el escudo. Es una esfera medida de tal forma de que quede cabal con el ancho de nuestro diseño, aunque posteriormente también vamos a tener que hacerlo un poco más delgado al conocer las dimensiones finales de nuestro dibujo. Entonces vemos que simplemente vamos a colocarlo aquí, vamos a bajarlo en el eje Z, y vamos a lograr el efecto de tener una espalda en nuestro diseño. Vamos a ver cómo queda finalmente posicionado. Bueno, la parte de atrás, a diferencia de las otras partes, es recta, así que como nuestro dibujo pues tenía parte circular, entonces en estos momentos tuvimos que hacerlo a pulso para que quedara recto y formar un ángulo de tal forma que coincidiera con nuestro diseño. Aquí estamos bajando punto por punto y tratando de que quede en el mismo lugar todos, ¿verdad? Bueno, y como aún faltan piezas, pues lo que estamos haciendo ahorita es crear los brazos del mismo. Prácticamente son piezas como las de abajo, son cilindros que están modificados de cierto modo que parezcan arrugados. Entonces solo los giramos y los vamos a ir formando exactamente como formamos las piernas de nuestro personaje. Bueno, para hacer la mano sí tuvimos que utilizar el método de colocar una imagen, ya que la mano es bastante difícil de moldear. Colocamos una imagen y con ¿cómo se llama? Con los conos, perdón, con los cilindros formamos los dedos. Entonces subdividimos el objeto tantas veces como necesitemos y vamos a agarrar cada uno de esos nodos y vamos a formar la mano con tal de que nos quede de alguna manera parecido, y después le vamos a dar un poco de profundidad. Como vemos, vamos a ir formando los dedos conforme a nuestro diseño, y vamos a tratar de que vayan moldeándose de la manera en que la mano va formándose. Vamos a observar un poco. Entonces, como podemos observar, es un proceso algo lento, pero así vamos formando cada dedo. Cada dedo es diferente, así que tuvimos que moldearlos uno por uno, no pudimos copiarlos. Es un poco largo el proceso, ¿verdad? Pero así va a ir saliendo lo que es la mano de nuestro personaje. Bueno, prácticamente ahorita ya tenemos varios dedos. Como vimos desde el principio, tenemos que ir moldeando cada dedo aparte del cilindro y ir viendo que quede conforme al diseño que tenemos abajo. Entonces vemos aquí otro pequeño ejemplo de cómo agarrar los pedazos de los anillos del cono que está dividido y lograr de que quede de la forma y en el ángulo
en el que vamos a necesitar utilizarlos para formar la mano. Vemos un poco, ¿verdad? Después del proceso de moldeado, pues estamos haciendo unos pequeños detalles como lo son las abolladuras de los de las partes del casco, de esta malla que cubre el casco. Tiene abolladuras en el diseño original y vemos cómo simplemente girándolas podemos lograr. Entonces ya hemos colocado todas las figuras, los cilindros y todo. Vamos a renderizar para ver cómo queda nuestra imagen ya terminada. Entonces podemos ver que ya está, la mayoría de la parte está terminada. Bueno, aquí ya tenemos el personaje terminado. Tiene todos los detalles y es del tamaño pues lo más parecido, correcto. Podemos ver alrededor del mismo el taladro, los brazos, podemos ver el casco. Todas las piezas están en el lugar más parecido al original. Entonces este fue el diseño. Muchas gracias por su atención.